Para hablarnos sobre la violencia en este proceso electoral, está con nosotros vía telefónica el doctor Víctor Alarcón, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Unidad Iztapalapa, a quien saludamos esta mañana. Buenos días, doctor. Gracias por permitirnos platicar con usted. No, como siempre, un gusto saludar. A quien saludamos esta mañana. Buenos días, doctor. Gracias por permitirnos platicar con usted. No, como siempre, un gusto saludarles a ustedes y desde luego a los radioescuchas. Gracias, doctor. Desde su perspectiva, ¿qué papel juega la violencia en este proceso electoral? Bueno, como ustedes mismos lo han indicado ahorita en esta introducción, pues lamentablemente ha sido un proceso que ha venido incrementándose ya desde comicios anteriores, es decir, lamentablemente el volumen ahora es mucho más notorio y mucho más significativo, pero ya este problema lo hemos venido ya experimentando prácticamente desde la década pasada, y el asunto, digamos, de las sustituciones, sino las muertes propiamente directas que han sufrido candidatos a diputados locales, a alcaldes y alguno que otro ya a nivel de diputación federal, de legislatura federal, y eso pues desde luego me parece a mí que refleja un ambiente muy crispado y donde ciertamente la acción misma de las autoridades en cuanto a generar los protocolos de protección y la autoridad electoral con el mapa o el atlas de riesgo que tradicionalmente se ha tenido que ya ir construyendo, insisto, desde las elecciones de 2006, pues muestran precisamente que sobre todo donde hay pues mayor incidencia del crimen organizado y una mayor presión incluso por las condiciones de extrema pobreza y marginalidad que están tanto en grandes ciudades como incluso comunidades aisladas, donde incluso los programas sociales o el carácter de una economía predatoria basada en la corrupción, pues no da mucho margen para que los propios candidatos pues traten de romper ese círculo vicioso, y todo aquel candidato o candidata que precisamente pretende colocarse en esa dirección, pues es justamente blanco de agresiones como las que hemos estado a lo largo de esta campaña. ¿Hasta qué punto, doctor Alarcón, considera que la violencia que enfrenta el país podría definir esta elección, tanto a nivel federal como estatal y a nivel municipal, por supuesto? Bueno, desde luego, pues ya hemos tenido antecedentes históricos pues, muy lamentables, como lo fue el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 94, que ciertamente pues fue un parteaguas muy importante en esa elección, y desde luego pues con todas las hipótesis de qué pudo haber pasado con el eventual resultado si hubiera prevalecido la presencia de este candidato, sobre todo para el futuro o cómo había la transición en ese entonces, o sea, hace ya casi 25 años. Pero desde luego siempre es un factor latente, lamentablemente incluso con el nivel de exacerbación que hemos estado viendo en las redes sociales, que yo creo que eso también es otro indicador bastante inquietante de la forma en que la ciudadanía deberíamos estar en un proceso de autorregulación y de mayor serenidad con respecto a lo que sí, una contienda electoral genera pasiones, genera expectativas, pero digamos que tenemos que generar ese llamado a la prudencia y a la moderación, la autorregulación, insisto, que evidentemente tiene que ser el primer paso para disuadir otro tipo de conductas que lamentablemente pues sí se construyen y proceden, obviamente, de actores que ya tienen intereses pues mucho más consolidados, como evidentemente el crimen organizado y las situaciones que, insisto, pues sí hasta ahora. Entonces realmente esperemos que la acción preventiva de las autoridades, ya sea a través de la FEPADE, a través del propio Instituto Nacional Electoral, e insisto, el propio llamamiento, que yo diría que ciertamente sería muy importante que en los próximos debates los propios candidatos presidenciales, más que hablar sobre cómo van a contender al crimen o todo, es decir, sus estrategias casi hasta punitivas, sí. Yo creo que más bien el asunto es que todos los candidatos tendrían que hablar ciertamente de convocar a la ciudadanía a un clima de mayor moderación, a un clima de entendimiento de que las elecciones se ganan y se pierden, pero que tenemos que mantener pues precisamente la serenidad
de que esto, desde luego, la solución termina obligando a la recuperación del diálogo, a la persistencia de los procesos políticos, incluso de manera posterior al resultado. Doctor, pues es preocupante, ¿ha crecido el número de alcaldes, delegados o políticos asesinados o que están enfrentando atentados? ¿Qué lectura podemos darle a estos hechos y qué podemos esperar entre más nos acercamos al mes de julio, al 1 de julio? Bueno, pues lamentablemente aquí sí nosotros no tenemos las condiciones de generar las políticas públicas que nosotros quisiéramos ver desde la propia autoridad y, insisto, desde los propios candidatos. Creo que los propios candidatos en este momento pues son las figuras más reconocidas, más visibles, desde donde tiene que venir ese llamado, independientemente de que la sociedad civil sea la fifí o no, tenga una preocupación sobre este tema, los radioescuchas, nosotros mismos que estamos realmente consternados con estas situaciones que evidentemente muestran que ya hay comunidades enteras desde mucho tiempo atrás que están atrapadas dentro de estas inercias, dentro de estas dinámicas, y que incluso desde la distancia, porque ciertamente no estamos en el mismo nivel, digamos, podemos mostrar nuestra consternación, pero ciertamente nosotros no estamos experimentando esos niveles de violencia tan directa, tan cruda. Los experimentamos también en otros niveles, insisto, la violencia verbal, la violencia mediática, que ha venido atrapando un poco, sobre todo en los días recientes, a las redes, pero en general me parece a mí que ahorita creo que hay una mayor obligación por parte de autoridades y de candidatos para poder establecer incluso mensajes mucho más claros, mucho más precisos sobre cómo debe darse el comportamiento general ciudadano y cuáles realmente son las medidas que debemos mantener, digamos, en la propia protección de las comunidades, de los candidatos, es decir, que incluso los propios candidatos acepten de mejor grado la protección misma de las autoridades, que ellos sean también cuidadosos, cómo organizan sus mítines. Ya hemos visto también violencia en mítines, incluso en la Ciudad de México, con niveles muy desbordados de animosidad. Ayer mismo también se proyectaban videos de confrontaciones entre ciudadanos a nivel mítines en el estado de Veracruz. Entonces, en muchas partes del país realmente creo que tenemos que hacer un llamamiento muy serio, muy puntual sobre cómo debemos generar, primero, insisto, esta autorregulación y cómo también la propia autoridad, en todo caso, también tiene que hacer consciente a la población de que hay protocolos, que deben aplicarse protocolos en donde los propios procesos electorales pues garanticen que efectivamente el respeto a la integridad física de candidatos y candidatas, pues evidentemente también con la violencia política hacia las mujeres, pues tampoco la podemos dejar a un lado. Y por el otro lado, que ese proceso precisamente prepare a la gente para un debido comportamiento en las urnas, es decir, el respeto a la protección y la debida generación de la jornada electoral. Ahora que hablamos de violencia en el ámbito de las elecciones, recordemos un caso muy reciente, doctor Alarcón, el de Ricardo Alemán. ¿Qué opinión le merece en este contexto electoral la difusión de mensajes que promueven la violencia contra candidatos, las campañas negras en las redes? Bueno, pues como lo venía mencionando, creo que independientemente de quién produzca el mensaje, pero sobre todo quién también lo reproduzca, es decir, independientemente de si yo lo produjo o lo reproduje, yo de todos modos formo parte de ese círculo vicioso, es decir, de que, bueno, yo no lo dije, pero el hecho mismo de que lo reproduzcas o de que te contextualizas en eso, pues te forma parte de ese círculo productor de la violencia o reproductor de la violencia. Entonces creo que a mí sí me parece ciertamente que en buena medida, aunque pueda sonar poco políticamente correcto, creo que precisamente todos y todas estamos hasta un cierto nivel ya contaminados. Este es un sistema tóxico de alguna manera y mucha gente no es lo suficientemente autocrítica para darnos a entender de que incluso la virulencia con la que pretendemos defender a nuestro candidato, que él es el que tiene todas las virtudes y el otro es el que tiene todos los defectos, pues es igual de pernicioso, independientemente de que se utilicen expresiones peyorativas o incitaciones de cierto tipo a un tipo de conducta. Entonces, a mí sí me parece que, insisto, la degradación sistémica, la degradación de orden general que podemos empezar a observar o que se detecta en un proceso electoral
electoral como este, pues justamente hace que sí, los casos como Ricardo Alemán son como la punta del iceberg, pero no implica dejar de reconocer que hay un iceberg, o sea, debajo del nivel del agua, que nadie más quiere reconocer o que nadie más se autoidentifica con eso, debajo del nivel del agua. Entonces tenemos un gran iceberg donde de alguna manera por eso tenemos que ser mucho más claros, mucho más explícitos de que tiene que haber una baja generalizada en las actitudes de toda la ciudadanía para precisamente hacer que el proceso electoral sea en una dirección distinta a la que se está empezando a observar, claro, desgraciadamente con estos magnicidios o con estos eventos extremos de los que estamos haciendo comentarios. Pues doctor Víctor Alarcón, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, muchas gracias por la entrevista, que tenga buen día. Tenga buen día. Igualmente, como siempre, agradecido por permitirme compartir mis ideas con ustedes. Gracias, doctor. Buen día. Buen día, igualmente.